hueco, así, subrayaba sus preguntas. Entonces, siempre en los exámenes ella ya sabía como qué tipo de cosas le gustaban preguntar a los doctores y sacaba buenas notas, chicos. Y solo estudió 1 hora antes de su examen. 1 hora, chicos. O sea, no es como que se la vivía y sus notas eran buenas. Entonces, consejo, por eso, o sea, después de este examen, agarren sus apuntes, vean las preguntas que ha hecho el doctor y analícenlo. No en base a lo que yo le he analizado al doctor, las cosas que mayormente pregunta son los cuadros. Y ahora en base a lípidos de importancia biomédica, consejo, apréndanse bien la tabla 21.2. Eso es pregunta, fija, pregunta sí o sí. Uno de esos les va a preguntar, la 21.2. Todos los años siempre pregunto uno de esos. Después, denme un rato. Después otras cosas no importantes, o sea, obviamente va a preguntar, pero bien XD, ¿no? En la 21, por eso les digo, sí o sí, apréndanse la 21.2, la tabla. Ahora, del segundo tema de oxidación de ácidos grasos, háganme caso, chicos, anótense, porque les juro que va a entrar, confíen en mí. Oxidación de ácidos grasos. mm, Ya, sí, el cuadro 22.1 igual. El cuadro de 22.1 no tanto, pero puede preguntar el doctor. Lo que sí más puede preguntar es la figura 22.4. La 22.4. Eso es muy pregunta del doctor. Eso de memoria, chicos. Un rato. Oh, ya. La 22.8 igual. Es importante y el doctor igual ha explicado mucho en sus teóricos. Bueno, en mi año. Supongo que en su año igual de ustedes. La 22.8. Cuerpos cetónicos es importante. ¿Cuál se libera por el aire, no? ¿Cuál se libera por el aire, chicos? Son tres, ¿no? Los cuerpos cetónicos. ¿Cuál se libera por el aire? Porque los demás se liberan por la orina. Por eso les digo que es importante eso. ¿Alguien? A ver, son tres, ¿no? La acetona, el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, ¿no? Eh, la acetona, si mal no me recuerdo, es la que se elimina por vía aérea, ¿no? Y el beta hidroxibutirato y el acetato, no. El beta hidroxibutirato y el acetato se eliminan por la orina. ¿No? Entonces esas cositas le gusta preguntar al doctor. ¿Ya? Tengan cuidado. Después estoy viendo esas cositas de un rato. De biosíntesis, la 23.2, esa pregunta igual el doctor, la figura 23.2, de la 23.3, pero si de corazón yo les digo, si hay un tema que no estudien porque está complejo, es este tema. El capítulo 23 es muy complejo. 24, metabolismo de acilgliceroles, esfingolípidos. El 24 es muy fácil, apréndanselo si pueden. Pero el tema más importante que se tienen que aprender es el 25 y el 26, sí o sí de memoria, chicos. El 25 no solo les va a servir es uno de los temas más importantes de bioquímica. Les va a servir para la vida, ¿ya? Para que entiendan diferentes enfermedades como la aterosclerosis, así. La 25 de memoria, apréndanse bien, ¿ya? Ese sí va a entrar para la carrera en general. Si quieren entender los temas al siguiente año. Y la 26 igual, ¿no? Para que entiendan fisiología endocrina, las hormonas derivadas de lo que son los lípidos, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, el cortisol, la vitamina D, ¿no? O sea, al ser lípidos, pues van a atravesar la membrana celular, entonces los receptores no se van a encontrar en la membrana, ¿no? Como la mayoría de hormonas, no, se va a encontrar dentro de la célula, ¿no? A nivel del citosol, a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, apréndanse bien esos temas, ¿no? Si tienen que priorizar temas, prioricen el 21, 25 y 26, ¿ya? Doctor Carrión, me han dicho que es full teo, chicos.
Mm, no le hagan enojar, vayan a sus teóricas, porque el año pasado pues no han ido ya al último y les ha metido Harper. O sea, sabían solo teóricas y pues les ha ido mal. O sea, no solo sabían sus teóricas y ha hecho preguntas de Harper. Entonces, para Carrión, consejo, teóricas y también aprendan bien bioquímica, ¿no? Entonces, ya a ver, comenzaremos, chicos. ¿Alguna duda que les ha quedado de las explicaciones? Ya, miren, carbohidratos, como les digo, lípidos en la introducción es importante. Carbohidratos igual. ¿Para qué? Para entender todo el tema, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a hablar de carbohidratos, primero tienes que entender que es una de las macromoléculas más importantes, ¿no? De un ratito voy a cambiar de dispositivo. Ahora sí. Ya, vamos a empezar con esto. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Me confirma? Ya, positivo. Voy a grabar la clase igual. Ah, pam, pam. Ya, ahora sí. Ya. Ya, comenzaremos. Ya. Como siempre, entiendan dónde se encuentran, ¿no? En qué parte del cuerpo están. Cuando nosotros hablamos de los carbohidratos, tenemos que ir desde lo más grande a lo más chiquito, ¿no? Y ustedes ya han visto esto, ¿no? Del cuerpo humano, sistemas, aparatos, y órganos, células, moléculas. Y dentro de las moléculas tenemos dos tipos, ¿no? Las macro y las micro. Dentro de las micromoléculas tenemos las vitaminas. No, de hecho, estas pertenecen acá por si acaso. Esto es un error mío. Dentro de las micromoléculas tenemos a los minerales, ¿no? Dentro de las macromoléculas, ¿no? Tenemos a los lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Y este rote les está tocando hablar de carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos. Ahora, como yo siempre les dije, ¿no? Las macromoléculas, esas cuatro, tanto las vitaminas, ¿qué son? Son orgánicas. ¿Y qué es una molécula orgánica? Compuesta por una cadena de carbonos, ¿no? Entonces, tanto las proteínas como los carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos están compuestos por cadena de carbonos, ¿no? Eso es lo primero que tienen que entender. Entonces, el esqueleto de todos los carbohidratos son carbonos, ¿no? ¿Nos tiene ganas? ¿Cómo? ¿A qué han puesto? Ah, no, perdón, recién estoy leyendo el comentario. Estamos hablando del doctor Karen. Ya van a disculpar. Me has asustado, ya. Continuaremos. A ver, entonces, eso es lo primero que tienen que entender. ¿Qué más te dicen los libros? Que los carbohidratos son polioles, ¿no? ¿Qué es un poliol? Simplemente son alcoholes, ¿no? Entonces, no solo van a estar compuestos de carbonos, sino también van a estar compuestos de alcohol, OH. Entonces, siempre van a ver a los carbohidratos con su carbono, su grupo OH y su hidrógeno, ¿no? Y de ahí nace que un carbono, un oxígeno y un hidrógeno es un hidrato de carbono, ¿no? Entonces, por eso incluso otros libros te dicen que los carbohidratos son moléculas formadas por hidratos de carbono, ¿no? Porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también tienen poliones, ¿no? Así de simple, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de carbohidratos, tenemos que entender algo. Uno, es la molécula más abundante de la naturaleza, ¿no? Y dentro de los organismos tienen funciones tanto metabólicas como estructurales, ¿no? Y para esto vamos a profundizar, esto se los estaba haciendo recién, ¿no? Primero, los carbohidratos van a estar tanto en animales y en plantas, como también en hongos, como también en microorganismos, y han debido haber ahí, ¿no? Los lactasa positivos, los aeróbicos, los anaeróbicos, ¿no? Diferentes tipos de bacterias. Pero estamos hablando ahorita de bioquímica. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las plantas, ¿por qué las menciono las plantas? Porque son la fuente principal para nosotros de carbohidratos. Cuando nosotros hablamos de las plantas, por ejemplo, necesitan dos cosas, agua y dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué hacen? Utilizan seis moléculas de agua, seis moléculas de dióxido de carbono y utilizan a quién como enzima, entre comillas, a la luz, a la energía solar. ¿Para qué? Porque mira, si hacen cálculos, nos va a poder dar toda esta cantidad, una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno. Y es así como ellas nos brindan tanto oxígeno como carbohidratos. Pero ¿para qué utilizan esta glucosa, no? Porque esta es la fórmula de la glucosa en las plantas. Uno, estructural, la celulosa, su pared, ¿no? El tallo, toda la célula, ¿no?
A diferencia de nosotros, las células vegetales están formadas por pared celular, ¿no? Su pared celular está compuesta de celulosa, ¿no? Y eso le da la resistencia, la dureza a la célula, ¿no? Entonces, tiene una función estructural en la planta. ¿Y cuál es la siguiente? Dar energía, porque estas plantas también almacenan esta glucosa para retener energía. ¿En qué? En almidón, ¿no? En almidón. Entonces, preguntas de examen, chicos. Eh, ¿Cuál de los siguientes es un carbohidrato estructural? Celulosa. ¿Cuáles de los siguientes es de almacén? Almidón. Y hay varios, y vamos a mencionar más barato, ¿ya? Mucho más. ¿Ya? Ahora, hablando de los animales, nosotros, ¿no? ¿Cómo consumimos la glucosa? A partir de la alimentación, ¿no? Como por ejemplo, de las plantas, ¿no? Un ejemplo que les mencionaba hace rato, la papa, ¿no? La papa es un compuesto rico en almidón, ¿no? Ese es el que le da la característica a dulzoso, ¿no? A la papa, ¿no? Haz que sea dulce, ¿no? Después nosotros también podemos formar glucosa a partir de qué? De ácidos grasos y aminoácidos. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Qué pasa, no? La glucosa entra, ¿no? Dentro del tubo digestivo y es transportado ¿por qué? Por proteínas transportadoras. Ahora, aquí tienen que acordarse bien de los GLUTs, ¿no? Tenemos dos tipos de transporte, ¿no? Creo que aquí está, no, no está. Ya, tenemos dos tipos de transporte. Uno por difusión facilitada y otro que es por cotransportador, ¿no? Cotransportador. Cuando hablamos de cotransportador, ¿qué era, chicos? Se transportan juntos, ¿no? Se transportan juntos. ¿Y estos dónde los vamos a encontrar? Pregunta, ¿dónde encontramos los cotransportadores de lo que son la glucosa? Si se acuerdan, difusión facilitada, la mayoría de órganos. Cotransportador, el riñón, el riñón. El riñón tiene lo que son las SGLT, ¿o no? ¿No? ¿Y qué significan estas iniciales? Sodium, glucose, Light Transportator, ¿no? Transportator, ¿ya? ¿Por qué les dice esto? Porque este transportador, cotransportador, ¿qué va a utilizar? Sodio y glucosa. Utiliza el sodio para también transportar a la glucosa, ¿no? Esto lo vemos a nivel renal. Y ahora, difusión facilitada. Lo que mayormente pregunta el doctor en base a lo que son transportadores, se tienen que saber de memoria los múltiplos del 4. ¿Por qué? Porque el 4, el 8 y el 12 son dependientes de insulina. ¿Y por qué son dependientes de insulina? Ah, se encuentran en las células beta pancreáticas, por si acaso, ya se encuentran en las células beta pancreáticas y en el hígado, ¿ya? Las GLUT tipo 4. Ahora entenderemos un poquito esto. ¿Qué va a pasar? La glucosa llega, la glucosa llega, la glucosa va a producir ATP, ¿no? El ATP. Este ATP va a abrir canales de potasio. Ah, no, sí, ya. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa a nivel de las células beta pancreáticas, por si acaso? Este ATP activa canales de potasio dependientes de ATP, lo que permite que entre calcio. Y el calcio va a permitir que las vesículas de insulina salgan hacia la circulación. Esto se está dando en base a la glucosa. Y perdonen, estos son los GLUT tipo 2. Estos son los GLUT tipo 2 que se encuentran en las células beta pancreáticas. ¿Ya? Los GLUT tipo 4, ¿dónde se van a encontrar? Por ejemplo, en el músculo. ¿Y por qué son dependientes de la insulina? Imagínense, en la sangre tenemos harta insulina. Esta insulina va a ir a las células, ¿no? Esta es una célula muscular. Imagínense, llega la insulina, activa los receptores y ¿qué va a pasar? Dentro de la célula muscular tenemos vesículas y estas vesículas tienen glúteos, ¿no? Cuando la insulina activa, ¿no? Un sistema dentro de las células musculares, ¿qué va a pasar? Estas vesículas se van a ir a adherir a la membrana celular, aumentando los GLUT tipo 4, es decir, aumentando la entrada de glucosa. Por eso, los múltiplos del 4, el 8, el 12, son GLUTs dependientes de insulina, ¿ya?
Entonces, si el doctor les pregunta cuál de los siguientes canales transportadores de glucosa son dependientes de insulina, ya saben, son estos, ¿no? Y los cotransportadores también ya saben, los SGLT1 y los SGLT2, ¿no? Pasaremos a hablar de lo siguiente, ¿no? La glucosa. La glucosa es el combustible de todos los mamíferos, como dice acá, ¿no? Importante, es el único combustible que tiene el feto. Es decir, disminución de glucosa es igual a daño neurológico, porque uno de los órganos que mayor cantidad de glucosa necesita es el cerebro. El cerebro es feliz con dos cosas, glucosa y oxígeno. No le das 5 minutos, empieza a hacer apoptosis, ¿no? Empieza a hacer degradación. Ahora, aquí entra un factor más para su examen, el amonio. El amonio. Daño, te menciona en un capítulo, el Harper estaba leyendo eso y el doctor le gusta, saben, preguntar cualquier cosa, ¿no? Daño a nivel del hígado va a permitir que la, la degradación tanto del ciclo de la urea de los aminoácidos no se dé, porque la mayoría se da en el hígado. Entonces no se va a dar la degradación bien y correcta de los aminoácidos, lo que va a producir un aumento de ¿qué? Del amonio. Y este amonio, tiene una gran apetencia para ir ¿a dónde? Hacia el cerebro. Y en el cerebro, el amonio es un inhibidor del ciclo de Krebs, por si acaso. El amonio inhibe la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Al inhibir eso, va a inhibir que el cerebro utilice energía y por ende va a causar daño neurológico, ¿no? Por una hiperamoemia, ¿no? Entonces, inhibidor del ciclo de Krebs también es el amonio, a ese nivel actual, ¿vale? Eso queda claro. Enfermedades relacionadas con los carbohidratos. Diabetes mellitus, obvio, ustedes ya saben, galactosemias. Enfermedades de almacenamiento de glucógeno. El Guara les debió dar, o vean en las tablas, siempre va a preguntar el doctor las enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Sí o sí, esto va a ser pregunta, ¿ya? Denle mucha importancia a la tablita que hay. Les voy a mandar, ¿ya? La enfermedad de Fabry y todas ellas, ¿ya? Por último, la intolerancia a la lactosa, ¿no? ¿Qué pasa con la intolerancia a la lactosa? Nuestra mucosa intestinal, como ustedes saben, tiene lo que son disacaridasas en su cepillo, ¿no? En su borde en cepillo. Si hay la ausencia de la disacaridasa, específicamente la lactasa no se va a destruir o degradar la lactosa. Y ahora agarran la lógica. Todos los carbohidratos entran en forma de monosacárido y la lactosa es un disacárido, entonces no va a entrar. Y la lactosa está formada de glucosa y galactosa, ¿no? ¿Qué hace la glucosa? Tiene un gradiente osmótico. Entonces, como no se está degradando, ¿qué va a hacer? El agua de nuestro cuerpo, bueno, del intestino, en otras palabras, lo está jalando hacia el tubo digestivo, lo que va a causar diarrea, ¿no? Y este es el mecanismo por el cual se forma lo que es eso es lo que ocasiona la intolerancia a la lactosa, ¿no? Una diarrea. Ahora, ¿qué cosas más tienen que saber de esta parte? Los carbohidratos se encargan de dar entre 45 y 65% de la energía diaria de nuestro cuerpo. Los podemos clasificar en qué? Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿vale? Polisacáridos. Aquí creo que he puesto imagen de un momentito. Ya. Ah, ya. Lo que les mencionaba, igual el doctor ha puesto esto en sus diapositivas por si acaso. El glucógeno tiene un peso de 666,6 gramos mol, ¿ya? Por si acaso cositas que pone el doctor en sus diapositivas, ¿no? Y almacén. Ahora, aquí podemos también hablar, según Harper, te menciona tres términos: el glucoma, la glucómica y lo que es la glucobiología. ¿Qué es el glucoma? El conjunto de carbohidratos que están en todo nuestro cuerpo, unidos o no unidos a otras macromoléculas. Pero es el conjunto, ¿ya? ¿Qué es glucómica? El estudio de la glucoma, ¿ya? Cuidado con estas palabritas, glucoma y glucómica. ¿Y qué es la glucobiología? Estudiar las funciones. Entonces, palabras esenciales. Glucobiología, funciones. Glucoma, el conjunto de todo nuestro cuerpo, ¿no? De glucosa, de carbohidratos, perdón. Y la glucómica, el estudio del glucoma, ¿ya? Con eso acabamos la primera parte. Ahora, ¿qué más? Estos son datitos interesantes. Mientras una molécula tenga más cantidad de grupos OH, va a ser más dulce, ¿no? Si ven, por ejemplo, la estructura molecular de la Coca-Cola o la Pepsi, sus moléculas son elevadas en grupos OH, ¿no? Ahora, algo más que tienen que entender es que la glucosa
Bueno, los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza, ¿ya? Y el monosacárido más importante es la de glucosa, ¿no? Y vamos a entender cada cosita de esa parte, ¿no? ¿Qué más? Ya les he mencionado esto. Ah, ya. El Harper, por si acaso, en vez de ponerte 45, no, en una pregunta del doctor ha entrado esto de cuánta energía te dan los carbohidratos. Y dentro de las preguntas te ponía 40 a 60%, ¿vale? Por eso, estas cositas pregunta el doctor por si acaso. Tengan mucho cuidado. Pasaremos a la siguiente. Clasificación de los monosacáridos. Perdón, clasificación de los carbohidratos. Tenemos cuatro clasificaciones. ¿Cuál es en la que se encuentra en mayor cantidad en la naturaleza? Los polisacáridos. Hablamos de polisacáridos cuando son mayor a 100, incluso pueden ser miles, ¿no? Esos los encontramos ¿en dónde? Almacenados en el glucógeno en los animales. Y en las plantas, almidón, ¿no? También podemos hablar de los dextranos o el glucógeno, ¿no? Como les estaba diciendo. Después tenemos a los oligosacáridos. Ahora, cuando nosotros hablamos de oligosacáridos, hablamos de importancia médica la sangre, ¿no? Lo vamos a ver más rato, ¿no? La sangre. Después los disacáridos y los monosacáridos, ¿no? Empezaremos a hablar de los monosacáridos. Son lo que mayormente pregunta el doctor en examen. Primero, como les digo, el monosacárido más abundante es la de glucosa, ¿no? Para empezar, los monosacáridos igual los volvemos a reclasificar. ¿Depende a qué? Al número de carbonos y al grupo funcional, ¿no? Entonces tenemos dos formas de clasificar a los monosacáridos. Número de carbonos, grupo funcional. ¿Y cuál es el sufijo que se le da a esto? Osa, ¿no? Dependiendo del número de carbonos, nosotros ponemos el sufijo osa. Si son tres carbonos, tri-osa. Si son cuatro, tetra-osa. Si son cinco, pentosa, hexosa, heptosa, nanosa, ¿no? Ahora, depende al grupo funcional. Tenemos dos grupos funcionales. Miren, uno que es el aldehído, y otro que es la cetosa, cetona, perdón, la cetona. Ahora, estos dos grupos tienen una característica, y acuérdense de esto. A de afuera, que está afuera de la molécula, ¿no? Viendo hacia afuera, y C de cetona de centro, que está al centro de la molécula, ¿no? Es la forma en la que ustedes se pueden acordar, ¿no? Si se encuentra afuera, aldehído. Si se encuentra al centro, cetona, ¿no? Así de fácil. Ahora, depende al número de carbonos, como les he dicho, tenemos la triosa, tetrosa, pentosa, ¿no? Y aquí les pongo las que te menciona el Harper, ¿no? Ahora, preguntas como al doctor. Mencione cuáles son las triosas, las triosas más con menor peso molecular, gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Cuál de estas es más importante? La dihidroxiacetona. ¿Por qué? La gliceraldehído, y acuérdense, es igual, dentro de las triosas tenemos estas dos. Esta va a seguir la glucólisis, ya, normal, pero la dihidroxiacetona puede formar lo que es la lipogénesis. Entonces, ¿cuál es la triosa relacionada con la lipogénesis? La dihidroxiacetona, ¿vale? Ténganlo muy en cuenta esa parte, ¿ya? Continuaremos. Ya. Guyton, por ejemplo, van a ver que hay un tema que no lo llevan en la cátedra, pero igual, o sea, si tienen la oportunidad de leer, hay una parte que es metabolismo del cuerpo humano, que te menciona, bueno, te dice lo que ustedes ya saben, ¿no? Una molécula de glucosa pesa 180 gramos, eso es un mol, ¿no? Pero un mol de glucosa tiene 686 kilocalorías, ¿no? En general, una molécula de glucosa. Ahora, nosotros analizaremos algo. En la cadena transportadora de electrones estamos generando 32 ATPs. 32 por 7, calculen ustedes que ese sería el resumen de la cantidad de kilocalorías que estamos generando por una molécula de glucosa. Si no me equivoco, era 456,000, creo. No me acuerdo bien, ¿ya? 456,000. Pero quiero que noten la diferencia. Mira, nuestro cuerpo ha hecho una adaptación tan increíble. ¿Para qué? Con el propósito de tratar de agarrar la mayor cantidad de energía de una molécula de glucosa, porque no la estamos agarrando por completo, no, pero estamos tratando de ganar toda la energía que se pueda de una molécula de glucosa, ¿no? Esa es la importancia de todo lo que es el metabolismo, ¿me entienden? Entonces, cuando nosotros hablamos de la glucosa, como les dije, ¿no? Hay dos formas, miren, la glucosa es un aldehído y la fructosa es una cetosa, ¿no? De memoria esta tablita, por si acaso, chicos, algo más que les podría decir son sus sufijos, ¿no? De aldosa es osa, ¿no?
Y de cetosas es ulosa, ¿no? Y así se acuerdan de todos, ¿no? Cetulosa y todos ellos, ¿ya? Así tal cual. Ahora, miren, hay excepciones, por ejemplo, la fructosa. Es una cetosa, pero no se llama fructulosa, ¿me entienden? Entonces esas cositas tengan también cuidado. Dentro de todas estas cosas, tienen que entender, por ejemplo, de que el carbono 5 de la glucosa es el más móvil. Si ustedes buscan imágenes, van a buscar en Wikipedia glucosa y van a ver cómo el que único que trabaja es el carbono 5, ¿no? Es el que se va moviendo y es formando la estructura de un anillo. Ahora, ¿por qué se forman estos anillos? Se preguntarán ustedes. Porque cuando la glucosa entra a un medio ácido, tiende a formar anillos. Y dentro de la formación de anillos tenemos dos formas, ¿ya? Esto más quisiera hablar con ustedes. La glucosa o cualquier monosacárido tiene dos formas, una cíclica y una lineal. Preguntas del doctor. Forma lineal, Fischer. Cuál es la forma lineal de un monosacárido? La de Fischer. Y la de Howard es una forma cíclica, como la ven acá. Y dentro de las formas cíclicas de Howard tenemos dos de nuevo, ¿no? Una proyección en nave y una proyección en silla. ¿Cuál es la que mayor predomina en el cuerpo humano? La forma de silla de Howard, ¿vale? La forma de silla de Howard. Ahora, para que igual aclararles algunas cositas, ¿no? Todo lo que están viendo a la izquierda se va a ir hacia arriba y todo lo que están viendo hacia la derecha se va a ir hacia abajo, ¿me entienden? Cuando se forman las estructuras cíclicas. Ahora, ¿qué más les puedo decir de todo esto? Ya, pasaremos a la siguiente parte. Ya, no, esto me estoy olvidando. ¿Qué es un hemicetal y un hemiacetal? Un hemicetal, estamos haciendo referencia al grupo ceto, acuérdense, cetal, ceto, pero el hemiacetal aldehído, ¿no? Tengan mucho cuidado con esta vocal nomás, ¿ya? Estamos haciendo referencia al aldehído, ¿ya? Hemicetal y hemiacetal. Después vamos a hablar de los anillos, ya. Ya. Esto más. Cuando nosotros veíamos aminoácidos, por ejemplo, mencionábamos que todos los aminoácidos menos la glicina tenían dos isoformas, ¿no? Una D-alanina, L-alanina, de glutamato, L-glutamato, de aspartato, L-aspartato, ¿no? Y eso yo les di una fórmula, ¿no? Que era esta, ¿no? ¿De qué dependía esta fórmula? De los carbonos quirales o carbonos asimétricos. Y dato, ¿cuántos carbonos quirales o asimétricos? Y esto el doctor les hace un ejercicio en clases, en teóricas, entonces tengan mucho cuidado. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene la molécula de glucosa? Cuatro carbonos asimétricos, ¿no? ¿Y qué les decía? Que el número de carbonos asimétricos lo pones en N, y esa es la cantidad de isómeros que tiene una molécula, ¿no? Entonces, no solo lo utilizas para aminoácidos, también para carbohidratos y diferentes moléculas. ¿Cuánto nos saldría? 2 a la 4, 16. Entonces, tenemos 16 isoformas de la glucosa y las podemos clasificar, y de ahí nace todo, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, la triosa que tiene solo 4 carbonos, chicos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una triosa. He visto hace rato, en un rato. Aquí tenemos, ¿bien? Aquí tenemos al gliceraldehído. Miren, solo tiene una molécula, dos, tres. Solo tiene un carbono asimétrico. Este es el carbono asimétrico. Para hacerles recuerdo, por ejemplo, el carbono simétrico es A, B, C. ¿Qué te está diciendo? Que los enlaces del carbono, que son cuatro, a dos moléculas se está uniendo una misma. Pero cuando es un carbono asimétrico, carbono quiral, se une a diferentes moléculas. A B, a C, a D. Esto es quiral o asimétrico. Esto es simétrico. ¿Por qué? Porque se une a dos moléculas iguales, ¿ya? Y las triosas solo tienen dos isómeros, ¿no? La L y la D, ¿vale? Con eso yo creo que claro, ya saben esto, ¿no? Ya, sí. Ya, dextrorrotatorios, ¿no? A la glucosa dice el libro que es una molécula dextrorrotatoria. ¿A qué nos referimos con una molécula dextrorrotatoria? Si nosotros nos lo ponemos a la glucosa como si fuera un plato de esta manera, el haz de luz, si viaja hacia este sentido, va a ser positivo, dextrorrotatorio. Pero si viaja hacia el lado contrario, va a ser levorotatorio. ¿Ya? Levorotatorio. Pasaremos de manera rápida a lo siguiente. A ver, aquí. Ya, aquí está lo importante. Esta era la imagen, ¿no? Aquí veíamos cómo el carbono 5 giraba, ¿no?
daba su vueltita. Y aquí es lo que les quería mostrar, ¿no? El aldehído y la acetona, ¿no? La acetona es un doble enlace con el oxígeno y el aldehído es lo mismo, pero como está afuera, se va a enlazar un hidrógeno. Por eso es la única, son iguales, pero la única diferencia es esa, ¿no? El enlace. Y aquí supongo, a ver, déjenme ver esto, C glucosídico anónico. Carbono más móvil, ya. Ya. Démoslo esto vamos a ver acá. Ya, esto es lo más importante, chicos. Hablaremos de su isomería, ¿no? Ya hemos visto cuántos isómeros tiene la molécula de glucosa, 16. Y hay varios tipos de isomería. Primero tenemos la isomería D y la isomería L. ¿Qué hace que una molécula sea de glucosa y qué hace que sea L-glucosa? Si se dan cuenta, la glucosa, como les había mencionado, está compuesto de carbonos y polioles, grupos OH, grupos OH, grupos OH. Para empezar, para que analicen bien a la molécula de glucosa. Todos sus grupos OH están a la derecha, a excepción de uno, el carbono 3. Entonces es la forma directa que pueden reconocer que es una glucosa, ¿no? Ahora, ¿de qué depende que sea D-glucosa o L-glucosa? Del carbono 5. Entonces, si el doctor les pregunta de qué depende, del carbono 5. Miren, si el grupo OH está a la izquierda, va a ser L-glucosa. Pero si el grupo OH está a la derecha, va a ser D-glucosa. Así de fácil. ¿Cuál es el que mayormente predomina? La D-glucosa, ¿vale? Óptica, como les decía, miren, levo rotatorio y dextro rotatorio. Si gira hacia la derecha, es dextro. Es decir, ya les he explicado esta parte, ¿no? Por esta característica de que sea dextro rotatorio, es que le llaman al conjunto de glucosas dextrosas, ¿no? Por eso les llaman dextrosas. Ahora, una de las cosas más importantes y lo que más tienen que reconocer son los epímeros. Los epímeros dependen de estos tres carbonos: carbono 2, carbono 4 y carbono 3, ¿no? Como han visto, el carbono 3 siempre va a estar a la izquierda. Y miren, estos son sus epímeros de la glucosa. Si no me equivoco, esto ha entrado al examen y esta es una de las preguntas más fáciles, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el epímero de la glucosa del carbono 4 que mencionaba el doctor, ¿no? Entonces también tienes que saber qué carbono se está moviendo. Para eso quiero que analicen a las tres moléculas. La glucosa, como les había dicho, todas a la derecha, menos el carbono 3. Miren todas a la de, todas la, igual, ¿no? A la izquierda, y esto es igual. ¿Qué cambia? El carbono 2, miren, el carbono 2 y el carbono 4. El carbono 4, denme un ratito. Uy, aquí son lo mismo. No, aquí está, ¿no? Miren, el carbono 4 y el carbono 2, ¿no? Si hay un cambio del grupo OH de la izquierda, de derecha a izquierda, es manosa. Y del carbono 4 es galactosa, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas cositas, ¿ya? Epímeros de la glucosa. Carbono 2, manosa, carbono 4, galactosa, ¿vale? Eso es lo que le gusta preguntar al doctor. Ah, ¿Cómo se llamaba esto, chicos? Proyección cíclica de Howard, ¿no? Proyección cíclica de Howard en forma de nave, ¿no? En forma de silla, perdón, en forma de silla, ¿no? La de nave era la menos común. Ahora pasaremos a hablar sobre los anómeros, ¿no? Los anómeros, como han visto, epímeros, carbono 3, 4, 2, 3, 4. Isomería, carbono 5. ¿Qué nos falta? El carbono 1. Del carbono 1 depende los anómeros, ¿no? ¿Qué te dice Harper? ¿Cuál es el anómero más común? La beta-glucopiranosa. Tengan cuidado con estos valores. Estos te da el Harper, ¿vale? ¿Cuál es la número más común? La beta-glucopiranosa. ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso, dirán ustedes? Cuando ven el carbono 1, depende de dos cosas. Si el grupo OH está hacia abajo, es alfa. Y si el grupo OH está hacia arriba, es beta, ¿vale? Es beta. Entonces, ¿cuál es el más común? La beta-glucosa, ¿no? Ahora, por último, avanzaremos lo que son los anillos. Tenemos dos tipos de anillos, el anillo furano y el anillo pirano, ¿no? Cuando hablamos de pirano, es un anillo formado por 5 carbonos. Miren, uno, dos, tres, cuatro y 5, que se están uniendo a un oxígeno, ¿no? Al grupo Z. Y miren, este igual, este es un furano. A diferencia del pirano, está formado por 4 carbonos. Miren, uno, dos, tres, cuatro y el grupo Z, ¿no? Furano, pirano. El furano predomina, acuérdense de F de fructosa y el pirano con glucosa, ¿vale?
Ahora, por último, como ya les había mencionado, las aldosas y las cetosas, ¿no? Las aldosas y las cetosas. Eso ya les expliqué. Y los anillos, ¿cuál es el más común? El grupo pirano en las glucosas y el furano en las fructosas, ¿no? Por eso se les llama grupo piranosis. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto? Ahora, lo más importante son las imágenes que te pone el Harper, ¿no? Para empezar, ¿de quién dependía la isomería L o D del carbono 5, ¿no? Pero aquí te pones a pensar y dices, pero hay moléculas más pequeñas como las triosas, ¿no? Y las triosas solo tienen uno, dos y tres carbonos. Ah, ya. Entonces, lo más correcto que te dice, por ejemplo, Rebecca James, es que no estás hablando como tal del carbono 5, sino del penúltimo carbono. Entonces, en este caso, este es el penúltimo, ¿no? Y solo las únicas isoformas que tienen, como les he dicho, es L o D glucosa, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Perdón, la glucerosa, ¿no? Y ahí tenemos el L-gliceraldehído y el D-gliceraldehído, ¿ya? Eso tienen que entender. Ah, ahora viendo todas estas, el doctor no les va a poner imagen. En mi año no puso, ¿no? Como ustedes no tienen una semana, tengan cuidado, ¿no? Lo más importante, según yo, que tienen que aprenderse de memoria son las que hemos mencionado para la isomería de la glucosa, ¿no? Que no son muchas, ¿no? Que no son muchas. Ahora pasaremos a hablar de lo que son los glúcidos. ¿Qué es un glúcido? Un rato. Disacáridos, para después hablar de derivados de monosacáridos, ¿ya? Ya que hemos hablado de la glucosa, ya que hemos hablado de la glucosa, hablaremos de los disacáridos. Dentro de esto, quiero que lo tomen bien en cuenta esto, porque esto le gusta preguntar al doctor. Acuérdense de las uniones, maltosa, glucosa con glucosa, isomaltosa, y miren, aquí está la diferencia. ¿Por qué? Porque estos son enlaces alfa 1,4 alfa. Pero cuando hablas de una isomaltosa, es un enlace alfa 1,6 alfa. Y ahí es donde les agarra el doctor. ¿Ya? Entonces, de memoria esto, ¿no? Los enlaces que tienen las moléculas. Esto igual es de imágenes de Rebecca James por si acaso. La lactosa, la leche, ¿no? Tenemos una beta de galactosa y una beta de glucosa por enlaces alfa beta 1,4. Ahora, cositas para que se acuerden. Alfa, relaciónenlo con almacén, ¿ya? Almacén. Beta, beta es estructural o funcional. Entonces, la maltosa está formando enlaces alfa a conocer de almacén y los beta de estructural o funcional, ¿vale? Después tenemos la lactulosa y estas cositas memorícense bien de manera correcta, ¿ya? El doctor pregunta dónde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, miren, la trealosa. La trealosa es el azúcar de los insectos hemofílicos, ¿no? Hemolinfáticos y también de los hongos. Y aquí entra una bacteria, no sé si se acuerdan de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis era una bacteria que pertenecía al orden de los Corynebacterium, ¿no? Corynebacterium. ¿Por qué les menciono esto? Porque las Mycobacterium eran diferentes, ¿no? Eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque en su superficie externa tenían ácido micólico, ¿no? El ácido micólico, eso les mencionan en micro, ¿no? Pero como tal, de manera correcta, están formados por el DMT que antes precedía del MMT, ¿no? ¿Qué es el MMT? El monomicolato de trealosa. Uy, el monomicolato de trealosa. Pueden buscarlo si quieren, está en artículos de trealosa. ¿Qué es el monomicolato de trealosa? Micolato, ácido micólico, lo mismo. Solo estamos hablando de un ácido micólico unido ¿a qué? A trealosa. ¿Y qué es la trealosa? Un azúcar. Es un disacárido. ¿Formado por qué? Por dos glucosas, ¿no? Por dos glucosas. Este monomicolato sale, ¿no? De lo que es la parte interna de la micobacteria y se va a ir a formar lo que es la pared de ácido micólico, pero ya no en forma de MMT, sino de DMT, de dimicolato trealosa. Entonces, en este caso, cada azúcar se está enlazando a un ácido micólico y por eso se le llama dimicolato de trealosa, ¿no? Y es así como pueden aplicar la bioquímica en diferentes materias, ¿no? Por eso les digo que es importante, ¿ya? Por eso es importante. Y aunque no lo crean, estas cositas son los nuevos medicamentos que se están formando contra esas bacterias, ¿no?
Pues la parte bioquímica es fundamental en la medicina actual, ¿ya? Por eso les digo, apréndanse bien estos temas, ¿ya? Ah, ya. Ahora, ¿qué es un enlace alfa 1,4? ¿Qué es un enlace 1,6? ¿Qué es un enlace? ¿Qué son esos tipos de enlace? Para eso tenemos que tener en cuenta algo. Miren, contar los carbonos. Este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Lo mismo que acá, ¿no? 1, 2, 3, ya no nos importa. ¿Qué es un enlace 1,4? Miren, es un enlace entre el carbono 1 y el carbono 4. ¿Ya? Ahora, ¿qué es alfa y qué es beta? ¿Se acuerdan? ¿A qué lado veía el grupo OH? En este caso está viendo hacia abajo, es alfa. Y este igual está viendo hacia abajo, es alfa. Entonces los dos son un enlace alfa 1, 4, alfa, ¿no? Pero imagínense esto. Creo que tengo una imagen. Sí, tengo. De acuerdo. Ya ver, aquí miren. Ah, ya, miren aquí, por ejemplo, esto. Quiero que vean esto. Este carbono está viendo hacia arriba y este está viendo hacia abajo. Este es alfa y este es beta. Entonces va a ser beta 1, 4, alfa, ¿no? Forma alfa. Ahora, tenemos otro, la isomaltosa. La isomaltosa te dice que es un enlace 1,6. ¿Por qué? Porque se está uniendo al carbono 6 y al carbono 1. ¿Y qué importancia tiene este enlace de enlace 1,6? Porque este forma los enlaces ramificantes del glucógeno. ¿Por qué? Porque la estructura está yendo así y esta está yendo así. ¿Me entienden? Entonces, para formar las ramificaciones del glucógeno es un enlace alfa 1,6, ¿ya? El enlace alfa 1,6. Pasaremos a hablar de los oligosacáridos. Cuando nosotros hablamos de los oligosacáridos, tenemos que hablar de lo que es la sangre, ¿no? Cuando hablamos de la membrana celular de la sangre, nosotros tenemos proteínas, ¿no? Las glucoforinas, como les mencionaba en clase, tenemos la glucoforina A, la glucoforina B. La glucoforina C era la que servía para la estructura del eritrocito. Pero, y la glucoforina A y B son que mayor predominancia según tienen los antígenos ABO. Y los antígenos ABO no son nada más que carbohidratos. Entonces, también los carbohidratos representan la antigenicidad de alguna molécula o alguna célula o alguna bacteria, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver lo que son el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Aunque no lo crean, muchos les han enseñado que el grupo O no tiene antígenos. No hay, porque tiene el antígeno H, ¿no? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el antígeno del grupo O? El antígeno H. ¿De qué está formado? Miren, todos están formados de una glucosa, de una acetilglucosamina, de dos galactosas y una fucosa, ¿no? Pero, ¿qué diferencia con el grupo A? Simplemente se une una N-acetilgalactosamina. ¿Qué diferencia con el grupo B? En vez de la N-acetilgalactosamina, es otra galactosa. ¿Y qué es el grupo AB? La unión de los dos tienes, ¿no? Ahora, ¿de qué depende de esto? De una, de los, de las enzimas, ¿no? Las enzimas que se encargan de transportar lo que son estos, ¿no? ¿Y cuáles son esas? Las glucosiltransferasas, ¿no? Tenemos la glucosiltransferasa A y la glucosiltransferasa B. ¿Qué transporta la glucosiltransferasa B? La galactosa, y eso va a ser antígeno B. ¿Y qué es la glucosiltransferasa A? La N-acetilgalactosamina, ¿no? Entonces todo depende no tanto de, o sea, ustedes dirán, ¿por qué entonces se enlazan estos acá si son carbohidratos? En general dependen de enzimas, enzimas que se encargan de representar de manera fenotípica la expresión de ellas, ¿no? En este caso, simplemente estas enzimas están haciendo que haya un cambio en la sangre y puedan crear reacciones hemolíticas, ¿no? Cuando hay, cuando hay una mala transferencia de sangre, ¿no? Y aquí lo que les digo, ¿no? Las glucoforinas, ¿no? 130, la glucoforina más importante del eritrocito, ya, eso sería, ¿ya? Ahora la clasificación, ahora hablaremos de póligo y ahora hablaremos de polisacáridos, ¿ya? Esta imagen les pone el doctor en sus diapositivas, se han debido dar cuenta. Cuando hablamos de polisacáridos, tenemos también los estructurales, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los de reserva, ustedes ya han visto, son solo tres. Primero tenemos al almidón, al glucógeno y a los dextranos. ¿El almidón dónde? En plantas. Y el glucógeno en animales. Y los dextranos, tanto en animales y plantas.
Entonces, esto de memoria, chicos, esto de memoria. Después tenemos los estructurales y dentro de los estructurales tenemos a la celulosa y la quitina, pregunta del doctor, ¿ya? ¿Por qué se llaman también homopolisacáridos? Porque están formados netamente de un monosacárido, ¿no? ¿Y cuál es ese monosacárido? La glucosa, ¿no? Entonces estas moléculas, específicamente las de almacén, están formadas netamente de glucosas. Y estas estructurales igual. ¿Dónde se encontraba la celulosa? En animales, perdón, en plantas se encontraba la celulosa. Aquí me he confundido. Ah, ya, en plantas, ¿no? Y la quitina la vamos a ver más rato, ¿ya? Los heteropolisacáridos, estos están compuestos de varios monosacáridos, ¿no? Entonces, conclusión, de memoria esta tabla, ¿ya? De memoria también esta tabla. Ahora, hablando del resumen de todo esto, el almidón, como les dije, es el almacén de la glucosa de las plantas. Ahora, tenemos una estructura general de lo que es el almidón donde la amilosa es del 13 al 20%. ¿Y de qué están compuestos la amilosa? De enlaces alfa 1,4, ustedes ya saben qué son, ¿no? Rectos, y alfa 1,6, ¿no? Tan. Pero la amilopectina es ese núcleo, es esa parte central de lo que es el glucógeno, ¿ya? Y la amilosa es la parte externa, que está así, ta, 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 ta. En esa parte central que está compuesta es la amilopectina. Igual está compuesto de estos enlaces, ¿no? Pero es esta parte central. Entonces, si les preguntan cuál es el núcleo del almidón, la amilopectina, ¿ya? Pasaremos a hablar del glucógeno. El glucógeno tiene alrededor de 60.000 glucosas almacenadas. Demasiado, mucho. Eh, este glucógeno, este glucógeno, como les dije, esto es muy pregunta del doctor. ¿Cuánto es su peso? 666,6 gramos mol, ¿no? Ahora, el glucógeno es el almacén de nosotros de la glucosa. Nosotros la utilizamos cuando estamos en una etapa de ayuno, o sí, en una etapa de ayuno, o también a nivel hormonal, por las hormonas. ¿Qué hormonas? La T3 y la T4, ¿no? La T3 y la T4 cuando estamos haciendo harto ejercicio, o de otra manera también por lo que son las hormonas del cortisol. Acuérdense que el cortisol es la hormona del estrés y tenemos dos tipos de estrés, físico y mental. Una persona que no ha comido durante harto tiempo y necesita energía, va a haber un estrés físico, ¿no? Y va a empezar a secretar cortisol. Y el cortisol es un estimulador de la glucogenólisis. Va a empezar a degradar el glucógeno, ¿ya? ¿Para qué? Para alimentar a nuestro cuerpo. Y hay dos órganos que sí o sí necesitan. Bueno, dos células, ¿no? Las células del sistema nervioso central y también los eritrocitos, porque si no, mueren, ¿ya? Ahora, la glucólisis que reciben los eritrocitos, como ya les he mencionado varias veces, es una glucólisis anaerobia, ¿no? Donde el 10% es la vía de las pentosas fosfato y es el 90% de la glucólisis, ¿no? Después pasaremos a la glucogenina. Lo único que se tienen que saber, la glucogenina es una unión de glucosas con aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos? 332, ¿no? Mayormente hay tirosinas, ¿no? Está formado por 8 glucosas, ¿ya? Esas cositas, las cositas que más pregunta el doctor, por eso están con morado. ¿Qué es la inulina, no? La inulina tiene una función renal. ¿Para qué? Esto ustedes ya lo han visto en sistema renal, sirve para evaluar la función del glomérulo, ¿ya? Y las fructosas, ¿no? También nos encontramos la unión de fructosas, ¿vale? Los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos tenemos dos tipos, los estructurales y los de secreción. Los glucosaminoglucanos de secreción encontramos la heparina. ¿Y qué es la heparina, chicos? Un anticoagulante, ¿no? Un anticoagulante. Después, los estructurales, ¿no? Como por ejemplo el ácido hialurónico o la condroitina. Acuérdense que el ácido hialurónico es una nanosa, ¿no? Es una nanosa con la característica de que puede formar lo que es esto, mira. Ahorita les voy a mostrar esto. Y ahora sí vamos a hablar de los derivados y con eso acabamos. El ácido neuroamínico, estoy buscando ahí una imagen, creo. No, ya no hay. Y seguiremos. El ácido neuroamínico. Este ácido ciálico derivado de eso, lo encontramos en grandes partes de nuestro cuerpo y tiene una funcionalidad tan importante. Por ejemplo, el virus de la influenza
tiene la capacidad de que su unión sea a partir de un ácido ciálico, un derivado del ácido ciálico. Entonces, incluso son receptores de virus o patógenos dentro de nuestro cuerpo. Esa es la importancia, ¿no? También tiene una función importante a nivel de los tejidos conectivos, ¿no? Por ejemplo, los condrocitos, ¿no? Entonces, tiene ese tipo de funciones. Ahora hablaremos de los derivados de los monosacáridos. Hasta ahí al menos alguna duda que tengan, chicos. Aquí estás. Ya. ¿Alguna duda que tengan? Ya. Continuaremos. Con esto vamos a acabar. Cuando nosotros hablamos de los glúcidos son simplemente una condensación entre grupos hidroxilo y también de lo que es otros monosacáridos, ¿no? Como por ejemplo la glucona, ¿no? La característica que vamos a ver, por ejemplo, acá, miren, como les digo, ¿no? Es la condensación de grupos OH de los monosacáridos. En este caso, estos grupos OH se van a unir. Y al momento de unirse, como cualquier enlace que tienen los disacáridos, liberan una molécula de agua, ¿no? ¿Cómo se le llama el enlace entre dos moléculas de monosacáridos? Enlace glucosídico, ¿no? El enlace glucosídico. Ahora, tenemos dos tipos, miren. Este enlace glucosídico o glucosídico, porque está formado por este, y también tenemos un enlace N-glucosídico. ¿Cuándo nosotros llamamos un enlace N-glucosídico? Cuando un monosacárido se está uniendo con otra molécula a partir de un grupo amino, ¿no? A partir de un grupo amino. Y eso nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en medicamentos y en nucleótidos, ¿no? En los nucleótidos. Por ejemplo, aquí se puede unir una base nitrogenada, ¿no? Una base nitrogenada. Y esta es la unión que tienen, por ejemplo, la ribosa con las bases nitrogenadas. Por eso es un enlace N-glucosídico. Diferencia, ¿no? Pregunta, ¿dónde se ven los enlaces N-glucosídicos? Nucleótidos, porque el doctor les está metiendo mucho otros temas de otros rotes, ¿ya? Y los medicamentos no creo, dudo que pregunte mucho eso, ¿ya? Otra cosa, los glúcidos cardíacos. ¿Cuál es el glúcido cardíaco? La obabaína, te menciona el Harper, ¿vale? La obabaína, ¿ya? Y otras cositas que el doctor podía preguntar. Aquí está bonito, ¿no? Los enlaces son glucosídicos por alfas, ¿no? Por dos alfas. Otra cosa, hidrólisis, condensación, ¿no? Hay algo más que quiero que entiendan de esto. Los carbohidratos también pueden añadirse grupos, ¿ya? Pueden añadirse grupos, por ejemplo, en un glúcido, como les había mencionado, grupos OH, o también en glucoronatos se pueden añadir grupos carboxilo. Esos son derivados, porque son monosacáridos que han sufrido modificaciones. La adhesión de grupo carboxilo, gluconatos, glucoronatos y duronatos, ¿no? Todo depende en qué posición estén, ¿no? Y también de grupos OH glucosídicos, ¿no? Esa es la única diferencia entre estos dos, ¿ya? Y esos son los derivados de los sacáridos. Otras cosas que tienen que estudiar, chicos, no más, no más, no estudien más. Y aquí están las preguntas del doctor, ¿ya? Creo que te puse de mi gato, ya. Estas preguntas hecho el doctor. ¿En qué magnitud es el aporte energético de los carbohidratos en los seres humanos? 40 a 60%. ¿Qué tipo de enlace forma la molécula de la lactosa? Por eso les digo, apréndanse de memoria. Enlaces beta 1,4. Acuérdense que los alfas son de almacén, ¿vale? Miren, otras preguntas. El disacárido trealosa, ¿no? Como les he mencionado, ¿no? Está formado por glucosas, ¿no? Eso lo vemos en los ácidos micólicos y en el esqueleto de los insectos, ¿no? Después, por su composición, la heparina es considerada como un mucopolisacárido. Y eso les he mencionado al último, ¿no? Los mucopolisacáridos. Después, la galactosemia se produce por un defecto en la enzima transferasa. Bueno, eso me olvidó decirles. Y por último, ¿cuántas moléculas de ATP produce el ácido araquidónico? 134. Esta pregunta del ácido araquidónico es de ácidos grasos, por si acaso. ¿Ya? Se me ha pasado. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos. Así entran las preguntas del doctor en base al tema, ¿no? Entonces, para su examen, si no van a estudiar todo, al menos de memoria, como les digo, esto, háganme caso, esto le gusta preguntar mucho, es un resumen de todo. Y por último, esto, ¿ya? No estudien más. Espero que les haya servido, chicos. Estoy cansado. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan?
Estos son mis diapos del anterior año, van a disculpar, por eso no estaba perdido cómo están. Espero que les haya servido, chicos. Les voy a mandar las diapositivas al grupo, ¿ya? Al grupo de mí, ¿ya? Y también algo más quería hacer con ustedes antes que me olviden. Ya, cierto. Les he dicho que les iba a dar repasos, ¿no? De policies, me faltaba de cadena transportadora de electrones. Por respeto a sus auxiliares, solo cortaré la grabación. Por respeto a sus auxiliares de cada uno de ustedes, pues se han enojado, se han molestado por lo que estoy haciendo los repasos yo individualmente. No entiendo por qué, yo no lo veo malo. Entonces, también yo dije que iba a respetar lo que ustedes estaban, o sea, lo que ellos iban a dar repasos, ¿no? Tanto de los demás temas. El que sí he visto meditado era este tema, los demás yo creo que ya lo han dado los auxiliares por entendido, entonces, más bien ver lo que falta, ¿no? Creo que ustedes están con ácidos grasos, eso es lo que les faltaría repasar, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer un repaso de algunos de los temas de ácidos grasos, más no les aseguro porque también tengo que estudiar para mis parciales, ¿no? Entonces ya se están acercando y como sabrán ustedes, tercero es un poquito fregadito. Entonces, ya me he dado la oportunidad de darles los repasos, pero ya mañana tengo que estudiar, ¿ya? Entonces, si me da el tiempo, les doy, ¿ya? Porque esos apuntes los tengo en cuaderno, no los tengo en diapositivas o como ven, ¿no? En mis apuntes de electrónica y darles, ¿no? Entonces lo tengo que volver a hacer y es tiempo, ¿ya? Entonces, si estudio, si me duermo, no hay repaso. Y si me quedo estudiando, pues sí hay repasos, chicos, ¿ya? Entonces, en eso quedaremos, chicos. Más bien que tengan, no, más bien ustedes que se han quedado, ¿qué tema les gustaría repasar? Sí, es que El ¿qué que vea tema? conveniente usted. No sé. Ya. Ya. Yo creo que el 26. Que el 26 es bonito. Entonces, también me gusta. Síntesis y transporte de excreción de colesterol o beta lipoproteínas, ¿no? La B100, la ApoB100, cómo se transportan, equilíferos. Y consejo, chicos, para los que se han quedado, tema 25 les voy a dar, ¿ya? Eh, Estudien bien bioquímica. Les prometo que les va a servir mucho, 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 mucho. Si bien hay muchas personas que no le dan importancia y dicen que, bueno, sí, fisiología y microbiología son las materias más importantes de segundo. Apréndanse bien. Pero bioquímica es profundizar fisiología, bioquímica es profundizar microbiología, bioquímica es profundizar parasitología, bioquímica es profundizar farmacología, bioquímica es profundizar todas las materias, ¿ya? Fisiopatología. Al doctor Inawasa, por ejemplo, del siguiente año que lo van a conocer, él le gusta llegar a la parte citogenomolecular. No, para él todo es trazos citogenomoleculares, ¿no? El EPOC es trazo citogenomolecular, los genes de la titina, ¿no? Y esas cosas, pues, la mayoría de los de mi año se memorizan, ¿me entienden? Se memorizan, pero no le entienden. ¿Por qué? Porque no han entendido bioquímica. No les digo que se memoricen todo, ¿no? Sino que lo entiendan, ¿no? Que razonen y digan, ah, es cierto, con razón. Ah, ya, los monosacáridos también son antígenos, también tienen una función en el reconocimiento, por eso se encuentran en el glucocálix, ¿no? Ah, ya, entonces eso les consejo, chicos, ¿ya? De corazón, aprendan bien bioquímica, no se memoricen, entiendan, por eso yo trato de hacerles entender. Ese es mi consejo, ¿ya? Espero que tengan una bonita noche, chicos. Buenas noches.